Buenas noches, hermanos. El día de hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor, basada en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y para introducir esta parte, quiero recordarles algo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Fíjese que Corinto era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Era una ciudad situada estratégicamente y por esa razón tenía dos puertos adyacentes y también por esta razón era una ciudad muy importante en cuanto al comercio. Y por esta razón también era una ciudad muy rica. Sin embargo, habían cosas que estaban afectando el diario vivir de cada persona, ya que también era un pueblo donde había muchos vicios, había mucha idolatría, habían varios templos dedicados a varios dioses y prostitutas sagradas dedicadas a estos dioses. En medio de todas estas circunstancias, ahí Dios tiene una iglesia, que es la iglesia de Corinto. Sin embargo, estas personas habían cambiado su manera de vivir y se habían transformado al cristianismo. Sin embargo, algunas de estas personas todavía conservaban algunos aspectos de su vida anterior. Por lo tanto, estaban poniendo en tela de juicio la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Estaban causando divisiones entre ellos. Y si ustedes se recuerdan, en los primeros capítulos empezamos a ver cómo había división. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, o probablemente habían algunos que decían yo no soy de nadie. Entonces, el apóstol abordó esto en su momento, pero también habían desórdenes morales, habían problemas de incesto, habían situaciones en cuanto a inmoralidad sexual, habían problemas en cuanto a los dones espirituales, problemas en cuanto a la doctrina de la resurrección, y el apóstol tiene que abordar todo esto. Sin embargo, en el capítulo 4, él aborda un tema muy importante y muy delicado, que es la autoridad que él tiene como siervo, como esclavo, como ministro de Dios. Por eso los invito para que me acompañen en la consideración de estos versículos. Vamos a leerlos de la Biblia de las Américas. Por favor, si pueden llevar conmigo la lectura y les voy a explicar algunas cuestiones importantes en esta lectura. Versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Note que aquí el apóstol Pablo resalta una palabra muy importante que es servidores. Si vamos al original, esta palabra es huperetes, que sí, seguramente ya hemos escuchado y hemos aprendido sobre esta palabra. En un momento vamos a explicar a qué se refería esto. Otra palabra que es de suma importancia que el apóstol resalta acá es que todos, dice, deben de empezar o pensar en ellos como administradores. Y esta es otra palabra que cuando nosotros vamos al griego original es oikonomos, que significa administradores, tal como lo traduce esta versión y también la Reina Valera. Pero vamos a aprender un poquito acerca de qué se refieren estas palabras. También note que el versículo 2 hace mención de que de los administradores se requiere que sean hallados fieles. Entonces, estos dos versículos cobran relevancia cuando el apóstol trata de explicar que su autoridad proviene de Cristo, que no lo deben de ver a él como una máxima autoridad, sino lo deben de ver como un esclavo, como un servidor, como un administrador de Cristo, y de ese administrador se requiere que sea hallado fiel. Aprendamos un poquito sobre estas palabras. Note, huperetes, cuando nosotros vamos a la Biblia interlineal, encontramos que esta palabra se define como remero, también se define como subordinado, o sea, un remero subordinado a alguien. Y en la Reina Valera y algunas otras traducciones se traduce como alguacil, ayudante, ministro o servidor, como es el caso de la traducción que acabamos de ver. Los huperetes eran remeros de un trirremil.
de un barco romano de guerra que tenía remos relativamente cortos, de unos 5 metros aproximadamente. Cada uno de ellos era manejado por un solo hombre. En total, en un barco, en un trireme, habían 170 remeros, que obviamente, pues cada uno llevaba la función de remar en su posición que le correspondía. Los remeros de la parte más baja, fíjense, este dato es muy importante, los de la parte más baja del barco, los que estaban casi al nivel del agua, ellos tenían que hacer más fuerza, puesto que sus remos entraban en el agua desde un ángulo más cerrado. Más o menos como esta figura que vemos acá. Acá puede ver usted a los juperetes que están remando y cabalmente lo que acabamos de considerar es que la persona que estaba en la línea más baja era la que tenía que hacer probablemente un mayor esfuerzo. Entonces, cuando nosotros consideramos esta palabra juperetes, que viene de jupo, bajo, eretes, remero, entonces, los antiguos esclavos que remaban en los triremes eran denominados juperetes o alguien que estaba subordinado al comandante de la nave. Y a esto es a lo que Pablo se refiere cuando él menciona que debe de ser considerado como un siervo, como un juperete, como un remero de bajo rango, por así decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros consideramos las características de un siervo o de un esclavo en el sentido en que Pablo quiere darle a entender a los cristianos de Corinto, entonces hemos de notar 5 características muy importantes. Característica número 1, los siervos y los esclavos, ellos tienen que, o son posesión exclusiva del amo como tal. O sea, ellos no son libres, sino son siervos o son esclavos de alguien, de un amo. Tienen que tener una disponibilidad y una obediencia completa. Esta es otra característica del siervo en el sentido en el que Pablo lo menciona a los corintios. Y 3, está sujeto a voluntad que no era la suya. O sea, no era dueño de su voluntad el esclavo o el siervo, sino era el amo el que era dueño de su voluntad. 4ª característica, dependencia total de su amo. O sea, no dependía de él mismo, sino de la voluntad del amo. Lo que el amo dijera era el destino o lo que le esperaba al siervo o al esclavo. Y una 5ª característica también es la disciplina y recompensa. Toda disciplina y recompensa venía de su amo. Si el amo deseaba, lo castigaba. Si el amo deseaba, le daba recompensa o lo consideraba como parte de su familia. No olvidemos estas 5 características porque son a las que Pablo se refiere, que los corintios deben de ver en él y en todo buen siervo de Dios. Obviamente todo esto está conectado de manera directa a lo que significa ser esclavo de Cristo. Ser un esclavo de Cristo puede ser la mejor manera de definir a un cristiano. Tengámoslo en mente. Analicemos la otra palabra ahora que es oikonomos. Oikonomos es una palabra también griega que por definición quiere decir distribuidor de la casa, administrador, y como suelen traducirlo algunas traducciones como administrador o como mayordomo. Entonces, en este sentido es que el apóstol Pablo también da a entender que así deben de ser considerados, administrador o mayordomo. ¿Quién era un administrador o mayordomo? Bueno, era el encargado de una casa, era un esclavo, ayudante del Señor, obviamente para proveer la comida para la casa, para velar por el resto de la servidumbre, recibía dinero de su señor para el mantenimiento de la familia, llevaba cuentas exactas las cuales estaba obligado a presentar a su amo. Ese es el mayordomo o el tipo de mayordomo que Pablo se refiere. Para los administradores lo importante era la fidelidad. Tenían que ser manejadores eficientes sobre los recursos del Señor. No poseían propiedades, los recursos en sus manos eran de su Señor. Así se consideraba Pablo. Entonces, resumiendo, características del administrador, fidelidad. Tenía que ser fiel, como ya vimos en el versículo 2. Además, tenía que ser un manejador eficiente de los recursos del amo. No era dueño, solo manejaba los recursos de su amo. Era el encargado de la casa y también rendía cuentas a su amo. Estas son las características del administrador, también
que los cristianos de Corinto deben de ver en Pablo como tal. No una persona que se está enseñoreando de ellos, sino un fiel servidor de ellos. Entonces, estos dos son los mecanismos que el apóstol Pablo utiliza para poder atacar o para poder explicarles a los cristianos de Corinto, aquellos que estaban siendo guiados por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas y que estaban desconociendo el ministerio del apóstol Pablo como tal. Vea qué contundente es el apóstol Pablo en estos dos versículos. Y el versículo 3, 4 y 5, el apóstol termina concluyendo de que no lo juzguen, sino será el Señor quien lo deba juzgar a él en su momento. Note el versículo 3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor, dice Pablo. Por lo tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos, estos 5 versículos que acabamos de considerar es lo que el apóstol Pablo utiliza como argumento para poder decirle a los cristianos de Corinto que él era un esclavo del Señor, que era alguien que su autoridad provenía de Cristo, que era alguien que no estaba hablando por su propia iniciativa. Hoy en día, nosotros también notamos siervos de Dios que ponen en tela de juicio a otros siervos de Dios como tal, que quizás por la forma en que nos manejamos en el mundo cotidiano, entonces no vemos el cristianismo como realmente lo estaba mostrando el apóstol Pablo. Por eso es de suma importancia este capítulo 4 que vamos a seguir considerando a lo largo de estas semanas. Conclusiones. Conclusión número 1. Al igual que los antiguos juperetes, esclavos de los romanos, nosotros, como cristianos verdaderos, pretendemos trabajar bajo cubierta, siendo esclavos de la gracia y sirviendo al único digno de toda gloria, honra y poder y majestad, nuestro Señor Jesucristo. Conclusión número 2. Al igual que los antiguos administradores o mayordomos, no somos dueños de nada, solo administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y debemos ser fieles administradores sobre la casa de Dios. Conclusión número 3. Actuemos como verdaderos siervos o esclavos y fieles administradores, porque Cristo, como nuestro amo y Señor, que conoce nuestros corazones a profundidad, nos juzgará algún día. Hermanos, que esta sección que acabamos de considerar, entonces nos anime a reflexionar para que en todo momento nosotros pensemos en no ser tan ingratos como los antiguos corintios, sino de alguna manera reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre algunas personas. Y obviamente, al reconocer la autoridad de estas personas, también estaremos reconociendo la autoridad de Cristo como tal. Que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo y vamos a pasar ahora a nuestro momento de oraciones. Seguramente usted allá en su casa tiene muchas gratitudes y muchas peticiones al Señor y por lo tanto vamos a pasar a este momento tan especial. Que Dios les siga bendiciendo.